amigos y amigas de Kazetagunea, ¿necesitas enviar una copia de tu DNI o documento de identidad y te preocupa la seguridad? Es un trámite habitual, pero hacerlo mal puede exponerte a robos de identidad o fraudes. En este tutorial te enseñaremos cómo puedes enviar de forma segura y así proteger tu identidad. Lo primero de todo, convertiremos la copia a blanco y negro. Este simple cambio hace la copia menos atractiva para el uso fraudulento. Sacaremos la foto del DNI y abriremos en la galería. Después pulsaremos la opción de editar. Nos aparecerá un icono de ajustar y aquí bajaremos la saturación hasta conseguir el efecto blanco y negro. Ahora eliminaremos la información que no es relevante. Recuerda que no es necesario que aparezca toda la información del DNI. Para ello utilizaremos las herramientas de dibujo o marcador de tu editor y tacharemos o pixelaremos la información no relevante, como por ejemplo la fecha de emisión o caducidad. También podemos añadir una nota con el motivo. Esta es la marca de agua de seguridad que invalidará el documento para otros fines. Usaremos la herramienta de texto y escribiremos el motivo exacto por el que compartes el documento. Por ejemplo, copia para reserva de hotel. Colocaremos esta nota sobre el documento asegurándote de que no tape información esencial, pero que sea claramente visible. Esto documenta el propósito exacto de la copia. Por último, evita compartir el reverso del DNI si la gestión no lo requiere. A menudo el anverso es suficiente. Y una vez hechos estos cambios, guarda la copia editada. Ya tienes un DNI seguro listo para enviar. Proteger tu identidad es fácil si sigues estos pasos. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Nos vemos en el próximo vídeo.